Hola a todos, ¿cómo están? Estamos aquí de nuevo con el maestro Guillermo Marín, muy contentos, muy felices de tenerlo aquí con nosotros otra vez. Y en esta ocasión pues nos va a hablar de unos temas maravillosos que yo creo que a todos nos encantan, nos fascinan. Pero ¿quién mejor que el mismo maestro para que nos hable un poquito de lo que va a tratar en esta ocasión? Bienvenido, maestro, muchas gracias. Muy buenas tardes, Iván. Pues me da mucho gusto, como siempre, estar con tu vasto público que te escucha en muchas partes. Estoy verdaderamente asombrado viendo cómo tienes tanta gente que te sigue y bueno, pues desde luego es el material que manejas. Hoy queremos platicar sobre el vértice superior de la pirámide de desarrollo humano tolteca. Wow. Es decir, entender el proceso de desarrollo humano de nuestra civilización a través de una pirámide tipo Maslow, pero una pirámide de desarrollo humano tolteca. Entonces, pues primero habría que hablar para enmarcar esto en la civilización de la náhuatl, ¿no? Su tiempo y su espacio. Bueno, su tiempo se supone que es hace de 10,000 años atrás, comenzó justamente aquí en Oaxaca, se tienen los restos más antiguos de la transformación del teocintle para hacer maíz, esta es una creación humana, y también el manejo de las semillas de frijol, de chile, y eso se dio aquí en el valle de Tlacolula, en lo que se conoce como las cuevas de Aguilar, muy cerca de Yagul. Hay un macizo de piedras donde pues fue una casa antigua del ser humano, porque en ese macizo rocoso hay muchas cuevas, por cierto también hay muchas pinturas rupestres, Wow. y frente había una laguna de agua dulce, de modo que el hombre prehistórico pues tenía agua, casa y comida, ¿no? Entonces, por ahí se dio los primeros asentamientos humanos. El espacio va de lo que hoy es Nicaragua, que en náhuatl quiere decir Nican, Aguac, hasta aquí la náhuatl, hasta el norte de los Estados Unidos, ya en Canadá. Este es el vasto territorio de la civilización del Sema náhuatl y la compartimos con la civilización del sur, que es la del Tihuantainsuyu, que es la civilización de los Andes, aunque personalmente yo creo que es una sola civilización que va desde Alaska hasta la Tierra del Fuego. Y como los compañeros del sur están llamándole al continente en rebeldía, por no decir América, que es algo impuesto, ellos le están llamando Abya Nahua, perdón, Abyi, Abya Yala, Abya Yala. Ujú. Yo he juntado estos dos términos y he hecho un constructo que es Abya Náhuac, es decir, entender nuestro continente como una sola civilización desde el norte hasta el sur, y eso es totalmente claro y cierto, ¿eh? La colonización es la que nos hace ver, eh, como ellos nos estudian por nuestras diferencias, el hombre blanco nos estudia por nuestras diferencias, pero resulta que nosotros tenemos más coincidencias que diferencias y debemos de vernos no como un atolón, como un grupo de islas dispersas e inconexas, sino como un continente cultural. Claro. Entonces, ese es su tiempo y su espacio de la civilización de la náhuatl. Ahora, sus logros para entenderlo, porque tú sabes que sobre nuestra civilización, pues desde 1519 existe pues toda una serie de mentiras, falsedades que pretenden justificar el holocausto y el epistemicidio que se dio en todo el continente por los pueblos europeos, especialmente por los españoles y los portugueses. Pero tiene grandes logros, desde mi punto de vista, es la civilización de las seis más antiguas del mundo, es decir, Egipto, Mesopotamia, China, India, la zona andina y el Anáhuac. Yo creo que nuestras civilizaciones, la de Tahuantinsuyo y el Anáhuac, son las que alcanzaron el más alto grado de desarrollo humano en la historia de la civilización humana, para todo el pueblo, porque siempre las élites pues han vivido muy bien, pero que se encontrara un espacio de un nivel muy alto de vida para todos, solamente aquí en nuestro continente.
Entonces, bueno, de los grandes logros que tuvo nuestra civilización, indiscutiblemente está pues la creación del maíz, porque la creación del maíz, según los científicos, dicen que es ingeniería biogenética hace 10.000 años. Ujú. Si modificar genéticamente una planta, que es el tiocincle, a través de cientos de años para producir el maíz es algo asombroso, mientras que los otros pueblos como Egipto o Mesopotamia, pues cultivaron plantas, o China, como el arroz ahí estaba, el trigo ahí estaba, silvestre, pero ahí estaba, y lo único que hicieron fue domesticarlo. Nosotros fue una gran creación cultural, científica, el maíz. Otro elemento podría ser hablar del cero matemático antes que cualquier pueblo del mundo, y por lo mismo la primera calculadora, que es el Nepohualcínsin, que no es una abaco chino, sino una calculadora con la cual se pueden hacer operaciones muy complejas y además de miles de millones. Estos dos elementos nos permiten entender tanto el cero matemático como la calculadora, por qué nuestros antepasados pues son los maestros del tiempo. Ellos construyeron 5 calendarios o 5 medidas cósmicas, una de la luna de 260 días, otra del sol de 365.2520, otra de Venus de 584 días, otra de las Pléyades, estas estrellas que están en el firmamento, de 52 años, y finalmente la cuenta larga, que es el tiempo en que la Tierra gira alrededor del centro de la galaxia en 25.625 años exactos. Y estos 5 calendarios, como un reloj, engranaban unos con otros, no eran calendarios separados, estaban totalmente integrados. Eso pues es una hazaña científica que sin el cero matemático, sin la calculadora, pues no se hubiera logrado obtener. Otro elemento interesante es la educación. Somos la primera civilización en el mundo que tuvo un sistema de educación obligatorio público gratuito durante por lo menos 3.000 años, lo que ha dejado un banco genético pues en nuestro ser, que somos un pueblo muy educado, muy ceremonioso, en fin, la educación fue un proceso muy importante en el cual se sentaron las bases de nuestro desarrollo. Otro elemento interesante es el no uso del dinero. Aquí nunca se usó el dinero, nunca se creó el dinero, y cualquier persona dirá, bueno, pero es que los aztecas usaban el cacao, sí, pero el cacao no es una moneda, el cacao es un instrumento de cambio porque al año se pudre, no se puede atesorar. Y recuerden que los aztecas son un pueblo, igual que los incas, de duración muy corta. Aquí los mexicas fundaron Tenochtitlan en 1325 y fue destruida en 1521, o sea, 196 años, y de los cuales solamente tuvieron un poquito de poder, no como dice el libro de texto y el discurso de la historia oficial, pues solamente 81 años. Entonces, el no uso de la moneda le dio un sentido diferente a la vida, y también otro elemento es el no uso de la propiedad privada. Es decir, aquí la tierra pertenecía a la comunidad, y más bien era una cuestión al revés. Los seres humanos pertenecían a la tierra y tenían la obligación de preservarla y cuidarla. Otro elemento es la democracia participativa. Fíjate, Iván, que aquí en el Anáhuac tuvimos la primera democracia, la más antigua, vigente hasta nuestros días. Es decir, la democracia participativa, que por lo menos aquí en Oaxaca se le llama de usos y costumbres, donde no hay partidos políticos, sino hay asamblea, donde la autoridad manda obedeciendo. Es muy interesante esta forma de organización comunitaria, muy avanzada, ¿no? Es lo que llamaríamos en la democracia representativa la ciudadanización de la toma de decisiones. Nosotros en las comunidades podemos ver que la gente participa, sirve, y primero está el bien común que el interés privado. Otro elemento también que va a conformar esta grandeza en la civilización es la no invención de armas. Es asombroso, Iván, que las mismas armas que recibimos de la época de las cavernas, con esas mismas armas durante 7.500 años, enfrentamos a los españoles en su invasión en 1519. Entonces, ¿cómo es posible que pudiéramos inventar el cero matemático, una calculadora,
o el maíz, y nunca se inventó una sola arma. Claro. A diferencia de las culturas de el continente euroasiático africano, o sea, Egipto, Mesopotamia, China e India, que si tú observas su desarrollo en parte estaba sustentado en el uso de los metales para hacer bronce, hierro y acero, y lograr armas cada vez más sofisticadas, más poderosas. Nosotros no, nosotros nunca trabajamos las cuestiones militares, y cualquiera, bueno, los españoles, y que es el mito hispánico, que es la historia de los españoles, pues nos ponen como pueblos guerreros, pero en absoluto éramos guerreros del espíritu, que es otra cosa, pero no guerreros de guerras fratricidas o imperiales. Claro. Entonces eso es algo muy interesante. Otra cosa también sobresaliente de nuestra civilización es el concepto de comunalidad. Fíjate que la comunalidad que se sigue viviendo, por ejemplo, en Oaxaca tenemos 570 municipios y en 418 se sigue haciendo la democracia ancestral tolteca, pero también se vive en comunalidad, donde, como dije hace un momento, el bien común está sobre el interés privado, y el logro más importante de un individuo en la comunidad es servirla. Entre mejor se sirva a la comunidad, es más meritorio el hacer del ser humano. Y bueno, qué decir, como la punta la punta del iceberg, o la cereza en el pastel de sus grandes logros de nuestra civilización, es el desarrollo de la espiritualidad. Claro. Porque mira, así como hoy vivimos en sociedades económicas que el mayor objetivo es el crecimiento económico, nuestra civilización y también la civilización del Tihuantinsuyo tenían como destino el potencial espiritual del pueblo. Eso es algo muy importante porque se hacía o se generaba desde el mismo Estado. Entonces, así como hoy el Estado en México o en cualquier país de América Latina pretende el desarrollo económico, el gobierno, el Estado, lo pretende, en la náhuatl lo pretendía el Estado, pero el desarrollo espiritual. Y un último dato que para mí sería interesante es que todas las civilizaciones ancestrales, Egipto, Mesopotamia, China, India y la zona andina, desde luego en la náhuatl, todas hicieron pirámides. Ese es un punto que a lo mejor hasta vamos a tener que hacer un programa sobre solamente las pirámides. Wow, sí. Pero fíjate, qué interesante, ¿no? Que todos hicieron pirámides sin ponerse de acuerdo. Quiere decir que no las hicieron como han dicho. Los únicos que no hicieron pirámides son los europeos. Y ellos son los que dicen que nuestros antepasados las hicieron para adorar el viento y al fuego y al aire y Sí, todas sí. esas cosas, O ¿no? tumbas, ¿no, maestro? También. O ciudades, ¿no? Sí. Que bueno, es increíble, palacios y no sé qué tanto dicen de los Toyán. Pero estas pirámides son construcciones que tienen que ver con una tecnología energética muy avanzada que hoy todavía Occidente no logra comprender cabalmente, pero que está muy cerca del concepto de la física cuántica. Y bueno, lo interesante de esto es que somos la civilización que construyó más pirámides en la historia de la humanidad. En segundo lugar está Egipto con 110 pirámides, y solamente en México hay el INA, tiene el Instituto Nacional de Antropología e Historia, tiene abierto al público 189 zonas arqueológicas, y en cada zona arqueológica hay más de una pirámide. Pero deben recordar que el Anáhuac no es solamente en México, sino va desde Nicaragua hasta Canadá. Entonces, en general, podríamos decir, somos la civilización que ha construido más pirámides en la historia de la humanidad, y la pirámide más importante que se ha construido en el Anáhuac justamente es la pirámide de desarrollo humano tolteca, que es de la cual hoy vamos a hablar, Iván. Perfecto, maestro. No, con todo gusto. Bueno, pues la pirámide de desarrollo humano tolteca tiene 7 niveles. Ya en otra plática hemos hablado de los primeros 4 niveles, que son los niveles básicos, diríamos, y siempre decimos que como persona, como familia o como pueblo, necesitamos tener un sistema alimentario, un sistema de salud, un sistema de educación,
y un sistema de organización para poder entrar en niveles de plenitud humana, tanto como persona, como familia o como pueblo. ¿Qué quiero decir? El sistema de alimentación, velo desde esta perspectiva, es la ingesta de energía. Es decir, no se trata de comer, sino tienes que crear un sistema que te dé mucha energía con una inversión en tiempo y en un esfuerzo corta. Y eso nos permite entender, por ejemplo, por qué aquí se inventó la milpa. La milpa es un espacio pequeño de tierra, de 20 por 40 mínimo, donde un hombre siembra chile, calabaza, frijol y maíz, y plantas endémicas que se comen o que son para la salud, y se crea una comunidad entre seres humanos y plantas, y con 4 meses de trabajo, esta familia tiene alimento para un año. Entonces aquí vemos la maravilla de no solamente la ingesta de buena energía, sino además que para tener esa energía inviertes 4 meses al año, lo cual es lo que te va a permitir el desarrollo humano. Claro. Porque, por ejemplo, hoy, como dice la gente, ¿no? Trabajas 8, 10, 12 horas diarias y no brinca el chivo. Exacto. Sí, claro, maestro, claro. Te la pasas todo el año trabajando y nunca tienes tiempo para ti. Claro, y podríamos decir que las personas que están, pues sí, que actualmente tienen que estar trabajando todo el tiempo, como la mayoría, pues no tienen tiempo de andarse dedicando, digamos que al espíritu, ¿no? Por decirlo de alguna manera, maestro. Así es, y esa es la gran crisis de la modernidad. Yo a veces a las personas les pregunto, bueno, ¿estás de acuerdo que somos espíritu y materia? Pues sí. ¿Y estás de acuerdo que la materia pues se queda cuando cruzamos el río, como decimos aquí, ¿no? Ajá. Es decir, que cuando la gente muere, lo único que puede cruzar el río para ir al Mictlán es lo que llevamos en el corazón. Claro. Todo lo demás, nuestros coches, nuestras tarjetas de crédito, nuestras casas, todo eso se queda del otro lado del río. Entonces la pregunta que yo le hago a la gente es, si estás de acuerdo en eso, sí, estás de acuerdo que el espíritu trasciende a la materia, sí, estás de acuerdo que el espíritu trasciende la vida, sí. ¿Cuántas horas al día le dedicas al desarrollo espiritual de tu vida? Claro. Y es impactante porque la gente se da cuenta que en el modelo moderno de vida, el ser humano no tiene tiempo para vivir su vida. Vive para trabajar y pagar y consumir, y ese es su ciclo existencial. Claro, totalmente. Entonces, por eso es tan interesante la pirámide de desarrollo humano tolteca, porque te va a hablar de 7 niveles para encontrar la plenitud existencial. Y el primer nivel es, como te dije, el sistema de la ingesta de energía con un bajo costo de tiempo y una excelente energía. El siguiente sistema es el sistema de salud, pero que yo lo traduzco como la potencialización de la energía. Es decir, a veces la gente piensa que cuando hablamos de salud es como curar una enfermedad, y no, ese es un error. La salud está sustentada en los hábitos higiénicos que te permite potenciar tu energía. Es decir, no basta ingerir buena energía de calidad y a un bajo costo de tiempo, sino que además esa energía esté siempre al 100%, y eso te lo va a dar una higiene física personal, una higiene del lugar donde vives, de tu casa, una higiene de tu comunidad, una higiene emocional, una higiene intelectual y una higiene espiritual. Y cuando tú tienes hábitos higiénicos que permiten que tu energía esté siempre potenciada, pues entonces ya tienes el segundo elemento, ¿no? Tienes energía y tienes el potencial de tu energía. Y entonces viene el tercer sistema, que es el sistema de educación, y que yo lo veo desde esta perspectiva, que es el enfocar y dirigir la energía. Si un sistema educativo, no entender la educación como la educación para el trabajo, sino educación para la vida. Claro. Es decir, esa energía que uno tiene, especialmente piensen en los niños y en los jóvenes, esa energía hay que enfocarla y dirigirla para que sea algo constructiva,
porque no sé si has visto estos cables de alta tensión sueltos que chisporrotean y Sí, latiguean. sí, Bueno, hay personas y hay jóvenes que esos son lo que son, claro, porque su energía está desbordada, no está dirigida ni está enfocada. Entonces, el sistema educativo, que está sustentado en valores y en principios, es lo que permite enfocar y dirigir la energía. Por eso yo dije al principio que uno de los grandes logros de nuestra civilización fue que fuimos durante 3000 años a la escuela obligatoria, pública y gratuita, y que eso permitió no solamente crear individuos enfocados y dirigidos, sino que con estos individuos se podían hacer proyectos como el caso de la zona arqueológica, el Tollán de Monte Albán, que duró 1350 años en construirlo. Entonces claro, imagínate, piensa Monte Albán en términos de energía, pues es asombroso, ¿no? claro. Y finalmente, para hablar de los primeros 4 sistemas, seríamos el sistema de organización, que es la coordinación de la energía. Vuelvo a insistir, como personas, como familia y como pueblo, si tú no tienes una buena alimentación, una buena salud, una buena educación y una buena organización, jamás llegarás a la plenitud. Y en este sentido, el sistema de organización es la coordinación de la energía, tanto personal como en este caso familiar o comunitaria, en tu trabajo. Es decir, la fuerza del lobo es la manada. Y cuando un grupo de gente se organiza, se coordina, entonces se multiplica exponencialmente la capacidad humana. Y por eso es que nos quedamos con la boca abierta cuando vamos a Teotihuacán o cuando vamos a Chichen Itzá, ¿no? Claro. Decimos, ¿cómo hicieron esto nuestros antepasados? Bueno, pues con corazón, pero tuvieron que recorrer estos 4 sistemas, porque así nada más por corazón, sin esos 4 sistemas, no puedes hacer esa obra, ¿no? Claro, pero imagínese, maestro, si nada más estos pilares, que ya es bastante, ¿no? Son un buen trabajo de vida. Son nada más como el intro, ¿no? A los siguientes escalones, ¿no, maestro? Así es, ya vendría el vértice superior de la pirámide de desarrollo humano tolteca, que es de lo que hoy pretendemos explicar, ¿no? Ujú, Es decir, no solamente, no solamente plantearnos el vivir, sino el para qué vivir, ¿no? Como dice el dicho popular, no solamente comemos para vivir o vivimos para comer. claro, Estos 4 sistemas, alimentación, salud, educación y organización, te permiten tener las bases para la plenitud. ¿Y luego qué? Bueno, entonces ya cuando has logrado esos 4 sistemas en tu vida personal, familiar y comunitaria, bueno, entonces tienes que plantearte el quinto nivel de la pirámide en el vértice superior, que sería la maestría de la conciencia del ser histórico. claro. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, memoria histórica. Fíjate que como personas, hoy los seres modernos, como nos ha creado esta modernidad, somos seres amnésicos y totalmente desconectados de nuestros antepasados. Yo en mis conferencias y en mis cursos, muy seguido le pregunto a la gente, a ver, alce la mano el que sabe, no solamente su nombre, sino conoce la historia de vida de su bisabuelo materno. Muy Ujú, poca gente alza la mano. wow. Y cuando yo les digo eso, les digo, si ustedes no se acuerdan de su bisabuelo materno, entonces quiere decir que ustedes lo han desaparecido. Exacto. Y seguramente los hijos de sus hijos los van a desaparecer a ustedes. Sí, lo más probable. Así es. Entonces, fíjate, el concepto de la memoria histórica es muy importante. La maestría de la conciencia del ser histórico es muy importante porque nuestros pueblos, como todos los pueblos ancestrales, tenían hacían un énfasis especial en mantener la conciencia del ser histórico eh, de manera vital y de manera intensa y de manera extraordinaria. Hoy nos resulta como seres amorfos modernos, hasta nos asusta, por ejemplo, pueblos y aquí en México, ¿no? Que abajo de sus camas guardan en cajas
los restos óseos de sus parientes. Sí, sí, Bueno, pero fíjate nada más qué concepto de vivir con ellos y recordarlos. exacto. Y entonces una persona que sabe quién fue su tatarabuelito, quién fue su abuelito, qué hicieron, cuáles fueron sus aspiraciones, sus logros, sus fracasos, bueno, esas personas tienen mucho honor, tienen mucha fuerza interna, tienen dignidad, pero las personas que no conocen ni quién fue su abuelo son como perros callejeros, o sea, andan por ahí sin mecate por la vida porque no tienen esa fuerza interna, esa responsabilidad existencial, ese honor que carga uno por saber que otros antes que uno dieron su vida para dar lo mejor de sí y que nosotros lo recibamos. Claro. Entonces, por eso puede uno ver por otros países, por ejemplo, de otras culturas, en Oriente, por ejemplo, que la gente es capaz de asesinarse, de suicidarse, perdón, de hacerse harakiri, cuando han cometido un grave error, una gran incapacidad, para no deshonrar su línea histórica Claro. y con su fracaso, son capaces de aplicarse el harakiri para no eh, comprometer en su deshonra a sus abuelos a sus antepasados y a sus hijos y a sus nietos. Entonces nosotros no podemos entender eso porque la modernidad colonizadora nos ha enseñado a ser hijos de la CONASUP o hijos del canal de las barras y las estrellas. Sí. Pero cuando una persona tiene conciencia de una herencia familiar, de actos y de logros humanos, se tiene que poner a la medida. Y ese es entonces la memoria histórica que nos da dignidad, honor y fuerza interna, ¿no? Claro. Por esto, por esto, Iván, tenemos casos tan patéticos como la cleptocracia mexicana, Ujú. que desgraciadamente en el mundo ya es famosa, de personas que entran al gobierno a robar todo lo que se pueda, ¿no? Sí. Pues no sé, como ratas desesperadas, y no tienen dignidad, no tienen honor, Claro. porque no les importa un pito, y entonces podemos ver gente como estos señores, los gobernadores de Veracruz, los Duarte, ¿no? De Veracruz y Exacto. de Chihuahua, que pueden robar y robar y robar y robar en una forma pues casi esquizofrénica, porque no tienen este concepto de la maestría de la conciencia del ser histórico. Claro. Les daría vergüenza, si ellos tuvieran esa conciencia no lo harían, porque no podían transmitir a sus futuras generaciones el deshonor de que alguien les tache en la cara a sus hijos, a sus nietos, a sus bisnietos, tu abuelito o tu padre fue un ladrón, ¿no? Claro. Claro. Entonces, un pueblo que no tiene memoria histórica, entre otras cosas, pues es un pueblo de cleptómanos. Totalmente de acuerdo, maestro. Entonces, por ahí es importante entender por qué los viejos abuelos pusieron como quinto elemento, después de tener alimentación, salud, educación y organización, pues que tengas una conciencia de tu ser histórico, ¿no? Que te Claro. sientas ser histórico y comprometido y responsable. Por eso entonces podemos voltear y ver un poco en nuestra historia propia nuestra, la de nuestros viejos abuelos, los mitos de creación. Por ejemplo, podemos hablar del mito del quinto sol, ¿no? Esta idea de que han habido cuatro soles anteriores y que vivimos en un quinto y que cada sol ha ido destruyéndose en una catástrofe, pero al mismo tiempo en cada intento de buscar la perfección humana, se va pasando lo mejor de un sol a otro sol, de modo que se entiende como una evolución que siempre termina en una catástrofe. Y ahorita pues estamos viviendo el quinto sol y ya estamos por alumbrar el nuevo sol, que va a ser el sol número uno del nuevo ciclo de cinco soles. Así es. Ese es en cuanto, por ejemplo, el mito de creación, pero tenemos el mito el mito maya de los gemelos preciosos, ¿no? Tenemos
una serie de conceptos de genealogía de los viejos abuelos que ellos tenían un conocimiento así, pero exactísimo de sus antepasados, y esto lo tenían en los anales que hoy se conoce, o los códices, que realmente su nombre es Amostlis, y que había bibliotecas que se llamaban Amoshkalis, pero de manera increíble. Fíjate que es un punto que no se ha querido pues decir como muchas cosas de nuestra historia ancestral, pero quiero decirte que los españoles antes de venir a la náhuac, eh, en el sur de España, en el sur de la península, quemaron las bibliotecas más grandes de Europa en su momento. Sí. Quemaron la biblioteca de Sevilla, de Córdoba, perdón, que tenía 500,000 títulos, y la biblioteca de Granada, que tenía 250,000 títulos o documentos, cuando en ese momento en Europa la biblioteca que tenía más documentos tenía apenas 1,000. Wow. Y ellos quemaron las bibliotecas de los árabes en Córdoba y en Granada, y pues casi 1,000,000 de libros o de documentos, porque no todos eran libros, eran códices escritos a mano. Bueno, primero hicieron eso allá, entonces ellos cuando llegan acá, lo primero que hace Cortés en la matanza de Cholula, porque Cholula era una inmensa ciudad universitaria, diríamos hoy, de la náhuac, Ajá. y no solamente mataron a 3,000 maestros y científicos e investigadores, sino destruyeron las bibliotecas que tenía la ciudad de Cholula, que era una ciudad universitaria por pues, modernizar el concepto, ¿no? Claro. Y después siguieron con estos lugares que son conocidos como Amoxcalis de Texcoco. Wow. Recuerda que Texcoco en el posclásico, pues ahí Netzahualcóyotl fue el último tlatoani tolteca de la náhuac. Ujú. Y ellos, los texcocanos, mantenían como la sabiduría ancestral, y en estas magnas bibliotecas que tenían Nueva Moxcalis, y Hernán Cortés las quemó. Y ya después, cuando llegaron a la ciudad de Tenochtitlan, pues obviamente que quemaron y destruyeron los amoxcalis que había en la ciudad. Y no, y bueno, se reconoce así como una gran quema la que hizo Holanda en Yucatán, que hizo una quema de códices que eran tan grandes como una pirámide, Wow. los códices que estaban amontonados en una pirámide y que tardaron semanas en quemarse. No, wow. Entonces, aquí hubo un empistemicidio terrible que no se menciona, ¿verdad? Pero nuestros viejos abuelos tenían unos anales, unos códices, una genealogía muy exacta de sus antepasados, y que desgraciadamente la hemos perdido. Nada más para apuntar que eh, Tlacaele, que era el Cihuacóatl de los mexicas durante 3 tlatoanis, él mandó destruir los códices ancestrales y mandó rehacer la historia, pero ordenó que los más importantes se escondieran en cuevas, de modo que nos queda la esperanza de que los códices más importantes de la náhuac estén resguardados en algunas cuevas del altiplano central, esperando el momento en que nosotros tengamos la capacidad, la luminosidad de entenderlos. Porque si ahorita los descubren, seguramente al otro día ya están en una universidad de Estados Unidos o en un Claro. museo de Europa, Claro. ¿no? Sí, claro. Entonces este es el quinto elemento, que sería la maestría de la conciencia del ser histórico. Y con eso entenderíamos toda la estructura que le dieron, no solamente como personas, sino como mismo proceso civilizatorio, los zapotecos, los mixtecos, los purépechas, los mayas, los totonacos, los huastecos. Todos tenían una genealogía, tenían sus anales, tenían sus amostris, tenían todo un concepto, pero muy exacto, de quiénes eran y de dónde venían. Y eso
fue destruido por los conquistadores. Luego, la siguiente maestría, que sería ya la sexta, la penúltima de la pirámide de desarrollo humano, es la maestría de la conciencia de la sacralidad de la existencia. O sea, dijimos que la primera maestría, bueno, de estos, del vértice superior, que sería la quinta de toda la pirámide, es la maestría de la conciencia del ser histórico, que ya hablamos, o sea, memoria histórica. El segundo espacio sería para la maestría de la conciencia de la sacralidad de la existencia. Es decir, el ser humano consciente es un ser humano que entiende que todo tiene un sentido de unicidad, y por eso ellos decían: yo soy en ti y tú eres en mí, claro, ¿no? Yo soy tanto como tú eres y tú eres tanto como soy yo. Y en ese sentido, no solamente aplicado a personas, te lo estoy diciendo, aplicado a árboles, a ríos, a montañas. Ese sentido de unicidad, de que yo y tú somos uno solo, somos parte de un todo. Y a diferencia del concepto occidental, fíjate bien, porque muchas personas no entienden este concepto. Cuando yo les digo que el concepto de naturaleza, cuando hablamos de la naturaleza, es un concepto eurocéntrico, colonizador, porque cuando nosotros decimos la naturaleza, como que pintamos una raya y decimos: aquí estoy yo, y de aquí para allá es la naturaleza, ¿o claro. no? Sí, se percibe como algo ajeno, ¿no? Como si nuestro cuerpo no fuera parte de la naturaleza, ¿no? Exacto, lo has dicho muy precisamente, con mucha ¿qué? Bueno, lo has dicho muy Precisión. bien. Precisión es la Gracias, José. palabra. Sí, porque mira, haz de cuenta que yo me estoy viendo mis 4 dedos de mi mano izquierda, ¿no? Y los veo muy bonitos y paraditos así. Y que digo: qué hermosos son mis dedos. Pero yo podría ver 4 árboles allá en la lontananza, igual que mis 4 dedos, ¿no? Y Claro. son tan lindos esos árboles como estos dedos. Entonces, cuando yo digo que estos dedos y estos árboles son yo no puedo ser capaz de decir: oye, pues hay que cortar esos árboles para que nos den un dinero. Claro, Que si alguien viene y me dice: a ver, te voy a comprar los 2 dedos de la mano izquierda, estás loco, ¿no? Yo no vendo mis dedos. claro. ¿Qué voy a hacer sin mis dedos? Bueno, este es el concepto de unicidad tolteca, de que todos somos uno y uno somos todo, que estamos integrados en una sola cosa. Y esta maestría de la conciencia de la sacralidad de la existencia se basa en este concepto del Quetzal y del Coat, del Tonal y del Nahual. ¿A qué me refiero? Que ellos, imagínate un ser humano, a partir del ombligo, el Co en náhuatl es ombligo, pero también Co en náhuatl significa centro energético. Por eso las poblaciones que llevan al final el Co, como México, Xochimilco, Co significa centro energético. Quiere decir que en esos lugares hay una energía especial, ¿no? Wow. Entonces, a partir del Co, porque es a partir del ombligo donde el ser humano nace y crece, Claro. ¿no? Es el contacto que tenemos con la madre es a través del ombligo, Sí. y es ahí donde vamos creciendo hasta que salimos de la madre. Y entonces el ombligo es el punto de la vida. Fíjate que no sé si has tenido alguna experiencia cercana del tercer tipo con la muerte, es decir, de ir caminando distraído en una calle y de repente que un coche te toca el claxon y oyes el chillar de llantas Sí. en tu espalda. ¿Dónde siente uno la muerte? ¿En la cabeza, en la mente, en el corazón o en el plexo solar, en el estómago? En el estómago, maestro, totalmente. Claro, porque por ahí viene la vida y por ahí viene la muerte. Claro. Entonces, el concepto de Quetzalcóatl y Tonal y Nahual parte del ombligo, y los abuelos dividieron al ser humano en 2 partes: la parte de arriba del ombligo a la cabeza, y esa parte le pusieron
la significaron con una ave muy bella que se eleva, que es el Quetzal, y era el cielo, y se refería a la parte espiritual del ser humano, ¿no? Y tenía dos órganos que hacían que, metafóricamente, ¿no?, que se exaltara la espiritualidad del ser humano, que son el cerebro y el corazón. Son los dos órganos que metafóricamente te permiten exaltar o iniciar el vuelo con el Quetzal al cielo. Y del ombligo a los pies es el símbolo de la tierra, y está representado con una serpiente, porque la serpiente repta sobre la tierra, y en náhuatl es Coatl, serpiente, y se refieren al mundo material. Entonces resulta que el Quetzal de la cabeza y el Coatl de los pies es la figura filosófica de Quetzalcóatl, no como un dios, sino como un arquetipo de equilibrio entre nuestro desarrollo humano material y nuestro desarrollo humano espiritual, lo cual implica que necesitamos en la vida del día a día ir buscando ese equilibrio de nuestras acciones, de nuestro tiempo, de nuestra energía, en tan importante desarrollar nuestra parte material como nuestra parte espiritual. Claro. Los órganos que van a representar la parte material del ser humano son los riñones, ¿no? Por eso los argentinos dicen, está riñonudo. Los riñones es la fuerza del ser humano, y desde luego, como dijo el filósofo y poeta mexicano Miki Lauren, por la manzana que Eva le dio a Adán es por la que estoy luchando el pan, es decir, el sexo. Claro, claro. Pues son los órganos que te aferran a la tierra, que te aferran a la materialidad, la reproducción y la fuerza de los riñones. Y entonces ya tenemos aquí un Coatl, y tenemos en la parte superior a un Quetzal. Bueno, pero los viejos abuelos subdividieron al ser humano a la mitad longitudinalmente, a partir también del ombligo. La parte derecha, llamada tonal o tonali, que está asociada al sol, a lo solar, a lo masculino, a lo concreto y al mundo racional. Y la parte izquierda, o nahual o nahuali, que está asociada a la parte lunar, a la parte femenina, a la parte intuitiva y la parte abstracta de la vida, tanto interno como externo. Es decir, el tonal y el nahual se dan en ese sentido de manera interna y de manera externa. Y el gran desafío que tenemos, según los toltecas, si tú eres un hombre, pues tienes que desarrollar tu feminidad, y si tú eres mujer, tienes que desarrollar tu masculinidad. Y esto, mantenerlo en equilibrio. Entonces, esto nos dan cuatro puntos, ¿no? Que diríamos, al norte, el ave, el quetzal; al sur, a los pies, el coat; a la derecha, el tonal; y a la izquierda, el nahual. Y esta maestría le da un concepto de equilibrio, y por eso decimos que es la maestría de la conciencia, de la sacralidad de la existencia. Es decir, entender que todo en el mundo, todo lo que nos rodea tiene espíritu, y en tal condición como tiene espíritu, tiene vida, y entonces es igual cualquier ser vivo, sea un árbol, sea un río, sea una montaña, y desde luego un ser humano. Somos iguales, y nuestro equilibrio de que nuestra agua, que nuestra montaña, que nuestro árbol estén con vida y que estén con bienestar, entonces seguramente nosotros también lo estaremos. Claro. Esto es muy importante como un concepto civilizatorio, y fíjate que los mexicas, en su degradación, pues siempre inspirados en conceptos toltecas, ellos, como todos temían ya el final del quinto sol, Tlacaelel se le ocurrió decir que no, que ellos iban a mantener el quinto sol, que no iba a fenecer, y por eso ellos se autonombraron los sostenedores del quinto sol. Entonces aquí ya esto responde a una idea, a un concepto filosófico ancestral civilizatorio,
de que los seres humanos somos corresponsables de la vida y del desarrollo y de la armonía de la vida en el planeta. Fíjate qué cosa tan profunda, y que somos hijos de nuestra madre querida y que tenemos hermanos en todos los sentidos, hermanos árboles, hermanos agua, hermanos bosque, hermanos, todos somos hermanos, todos tenemos la capacidad de sentir, de percibir, y todos tenemos derecho a la vida, ¿no? Y es nuestra responsabilidad. Yo soy en ti y tú eres en mí, y entonces ese es el significado de la vida y la trascendencia espiritual que se tiene de eso. Por eso es la sacralidad de la existencia. Claro. Oiga, maestro, le iba a preguntar, no sé en la náhuatl, porque digamos que aprendí muchas cosas de la cuestión ya mexica, pero el concepto del tloque nahuaque era de la náhuatl, ¿no? Sí, claro, mira, qué bien que tocas ese punto porque hay que clarificarlo. El Estado mexicano ha, de manera muy perversa, yo diría, eh, pues de una manera que uno a veces hasta no cree uno por tanta maldad que existe en la gente, pero pues casi de una manera diabólica, el Estado mexicano se ha dedicado a mantenernos en la ignorancia de nuestra memoria histórica. Eh, Dice Paco Ignacio Taibo II, Ujú. dice una terrible operación maligna y dolosa de perder la memoria histórica. Claro. Eso es lo que ha hecho el gobierno mexicano, de que con sus libros de texto, con Televisa, con todas estas mentiras, que nos hacen creer que el imperio azteca, como que es la gran herencia de que tienen los mexicanos de su pasado milenario. Y hay que decirlo con puntualidad, ¿no? Los mexicas llegaron como salvajes, primitivos, cazadores, recolectores, bajaron del norte, de los desiertos del norte, por allá del año 1200, pues con una mano atrás y otra adelante, no hablaban agua, no tejían algodón, no sembraban milpa, y poco a poco se fueron cultivando porque quedaban los restos de la cultura tolteca, de la sabiduría tolteca, y poco a poco se fueron culturizando, de modo que ellos van a fundar Tenochtitlan en 1325, 196 años antes de que la destruyeran. Ujú. Entonces, lo único que los mexicas van a traer propio suyo del norte es una figura, un numen tutelar que se llama Huitzilopochtli. Ujú. Huitzilopochtli es una advocación filosófica religiosa de los que además su nombre verdadero no es mexica ni azteca. Ellos originalmente se llamaban Mestin. Ujú. Después se cambiaron al nombre de mexica y después los gringos le pusieron azteca. Pero esa es otra historia. Oh. El caso está que estos señores transgredieron totalmente el Toltecayo porque quitaron de los 4 Tezcatlipocas, de la pareja divina, todo eso es una metáfora mítica, ¿no? Tuvieron Claro. 4 hijos, que son los 4 Tezcatlipoca. Entonces, al norte estaba el Tezcatlipoca negro, eh, llamado también Tezcatlipoca. Al oriente estaba el Tezcatlipoca rojo, que es Xipitotec, el señor del descarnado. Ujú. Al poniente estaba el Tezcatlipoca blanco, que es el señor Quetzalcóatl, que, un paréntesis, por eso de una forma maligna los hispanistas dijeron, no, hostias, es que Quetzalcóatl era blanco. Pues no se referían a color blanco, sino su rumbo cardinal era Mm. el blanco, ¿no? Entonces, y además Quetzalcóatl nunca fue un ser humano, como lo acabo de mostrar, es un arquetipo de Quetzal y Cóatl, de espíritu y materia. Ujú. Entonces, y al sur, el 4 Tezcatlipoca es el Tezcatlipoca azul, llamado Tlaloc, que va a representar la vida, porque está con el agua representado. Entonces, los mexicas
y en este caso Tlacaelel, van a desplazar al Tezcatlipoca Azul, a Tlaloc, y en su lugar van a poner a su dios tutelar Huitzilopochtli. Ujú. Y de la dualidad, en la religión tolteca había una dualidad, otra vez volvemos al mismo de la esencia, espíritu y materia. La, la materia estaba representada con el agua, porque donde hay agua hay vida. Oh, Entonces era una forma, un símbolo filosófico de decir Tlaloc, pero no estaban hablando de un dios, sino estaban hablando de la vida en esencia, de la vida material, porque donde hay agua se reproduce la vida. Y del otro lado, su par opuesto complementario, Ejecat Quetzalcóatl, como el soplo divino que le da conciencia a la materia. wow, Porque esa vida que nace de Tlaloc sin conciencia espiritual, pues no es nada. claro. Entonces hay una dualidad Tlaloc-Quetzalcóatl ahí que tuvieron durante miles de años los pueblos de la náhuatl en su nivel de religión. Y los mexicas, que eran, pues te digo, chichimecas que llegaron sin saber qué y tomaron de aquí y de allá, Ajá. pues ellos quitaron a Quetzalcóatl en esa dualidad y ahí pusieron a Huitzilopochtli y bajaron a Quetzalcóatl de nivel. Tú recordarás, y los amables personas que nos están escuchando recordarán la imagen del Templo Mayor de Tenochtitlan, que es una gran pirámide y sobre de ella existen dos pequeñas habitaciones, Sí. y esas habitaciones, la del lado izquierdo estaba dedicada a Tlaloc, según la tradición tolteca, y la de la derecha debía haber estado dedicada a Quetzalcóatl, a Mm, Ejecas Quetzalcóatl, pero no, los mexicas ahí pusieron a su dios tutelar traído del norte, Huitzilopochtli, y abajo le construyeron una pirámide pequeñita. Todas las pirámides redondas que vean en la náhuatl son dedicadas a Quetzalcóatl. oh, Entonces le pusieron una pirámide pequeña. Entonces, lo cual, ¿qué hicieron? Que mientras Quetzalcóatl simboliza el conocimiento, la espiritualidad y la luz, el espíritu, Huitzilopochtli representa desde el norte, es el numen tutelar de los mexicas, Romestin, es la voluntad de poder, la guerra y la materia. ujú, Y entonces con esto van a dar pie a crear un sistema imperial militar que buscaba sostener el quinto sol a partir de las guerras que ya no eran floridas como las toltecas, que eran unas guerras de carácter espiritual con el enemigo más terrible, que es el ser que habita dentro de nosotros mismos. claro. Ese concepto filosófico tan hermoso, los mexicas, especialmente diseñado por Tlacaelel, va a hablar de una guerra florida, pero en contra de los vecinos, y ya es una guerra material. Y fíjate qué interesante, aún en su deterioro filosófico, los mexicas, en la guerra mexica, en la guerra florida mexica, estaba prohibido matar al enemigo, Ujú, porque uno no se puede matar a sí mismo. claro. Entonces, lo que tenían que hacer los guerreros mexicas era tomar cautivos. Sí, claro, claro. Fíjate cómo se puede entender entonces esta transgresión de un pensamiento filosófico espiritual, pues a una adopción de ideas espirituales, pero para una práctica material siniestra, como es ir a sojuzgar a otros pueblos e imponerles tributos y tomar prisioneros. Entonces, esa es la idea de cómo los mexicas transgredieron el pensamiento filosófico y la religión de Quetzalcóatl, y explicará por qué cuando aparece en 1519, el año de la profecía del regreso de Quetzalcóatl, que se daba cada 52 años, y que Malinche le asesora a Cortés diciéndole que él se presentara como el embajador de Quetzalcóatl, pues entenderemos qué fue lo que sucedió en Tenochtitlan, porque pues de repente se les apareció el Chahuiztle, ¿no? Sí, Pues claro, imagínate. claro. Entonces, eso explica lo que pasó en la guerra. Pero regresemos pues a nuestra cuestión de la conciencia, de la maestría de la sacralidad de la existencia. Entonces, la cultura tolteca es una cultura totalmente en un nivel
muy elevado, en el vértice superior del nivel más elevado, pues es ciencia, que es lo que vamos a ver ahorita. Y en un segundo nivel, pues es filosofía, y en un tercer nivel más abajo es religión. Claro. Entonces tú puedes pensar en un Quetzalcóatl energético, en un Quetzalcóatl filosófico y en un Quetzalcóatl religioso, en tres niveles, porque también hay que pensar una cosa, en el mejor de los momentos de la Toltecayo, en el periodo de esplendor, pues no toda la gente que vivía en el Anáhuac era tolteca, Claro. pues también había gente, hija de la Conasupo, Sí, claro. que no le interesaba desarrollarse o crecer espiritualmente. Entonces, la gente, afortunadamente, no todos somos iguales y no todos estamos dispuestos a esforzarnos para hacer lo mejor de nosotros mismos. Y no todos tenemos las mismas capacidades. Entonces, para el pueblo, la Toltecayo te ofrecía un espacio básico, elemental, religioso, Claro. pero ya que tenías mayores capacidades, te presentaba un espacio filosófico, ¿no? Claro. Y luego, más arriba de eso, pues un espacio ya energético, científico. Digamos que eran como los, no como exámenes, sino como los pasos, ¿no, maestro? Para llegar a la parte más elevada. Así es, así es. Por eso, un poco en el periodo clásico, yo tengo una novela que se llama Dan y Bedje, El espíritu del guerrero, Ajá. que la pueden bajar gratuitamente de mi página de toltecayo.org. Hay una sección de libros, ahí pueden bajar mi novela. Pero en esa novela yo pongo exactamente eso que acabas de decir, cómo un personaje nace en una comunidad zapoteca y cómo va evolucionando y va llegando a ser entra al Telpochcali, luego entra al Calmecac y luego pues se vuelve el mejor alumno, pues lo mandan a Dani Betge, lo mandan a Monte Albán a que se vuelva un hombre de conocimiento. Entonces, ahí en esa novela se puede ver claramente cómo están los niveles en uno básico religioso, en otro ya más evolucionado de manera filosófica y en otro súper elevadísimo para unos cuantos que ya era una cuestión científica de entender la realidad. Claro. Wow, maestro. Ahorita aprovechando, maestro, que puede editar, y ya van 57 minutos, maestro. Bueno, ya vamos a terminar. Vamos a llegar a lo más chancho de esto, que es la maestría de la conciencia del ser energético. Ok, maestro. Entonces, voy a editar ahí donde se quedó el espacio y pues sígale, maestro, sígale. Bien, Muchas gracias. entonces vamos a la tercera parte del vértice superior, el más elevado, de la maestría de la conciencia del ser energético, que sería de toda la pirámide el séptimo nivel, que pues ya es un nivel muy, muy evolucionado para muy pocas personas. Vamos a decir que esto podemos entenderlo desde un aspecto religioso para todos, ¿no? Luego ya un aspecto filosófico para pues, unos cuantos, Claro, y un aspecto científico, energético, pues pero para muy, muy, muy pocos que tuvieran la capacidad, la fuerza interna y la aptitud para disciplinarse y hacer el gran esfuerzo que un ser humano consciente puede realizar. Y esto es, primero, tener la conciencia del cuerpo físico y la conciencia del cuerpo energético. ¿A qué me refiero con esto, Iván? Mira, un niño, más o menos hasta los 10 años de su crecimiento, tiene conciencia y manejo pleno de su cuerpo. claro. Es decir, cuando un niño nace, en los primeros meses, semanas, el niño cree que es parte de la mamá, hasta que después, gracias a un proceso de crecimiento como ser vivo, se da cuenta que él es un ser diferente a la madre. Ujú. Y luego, pues ya hasta que tiene la conciencia de que es ya él un personaje, y ya habla, ya camina, pero sigue tirando la leche en la mesa y luego cuando corre se cae. Cuando ya un niño tiene, vamos a decir, ya es una personita, pues a los 10 años, ¿no? Claro, Que es el tiempo más o menos que tarda uno en más o menos tener conciencia de nuestro cuerpo físico. Y
la cuestión de nuestra inteligencia, de nuestra capacidad intelectual, pues, ¿cuánto tardamos en hacer un doctorado? Desde el jardín de niños hasta el doctorado, pues 15, 20 años, ¿no? Claro, y los Algunos que que somos llegan, burros, sí, algunos que somos burros tardamos más, claro. pero vamos, en general son 20 años. ¿Y cuánto tardaría, por ejemplo, un muchacho, pues de, no sé, de 10 años, 12 años, que quisiera volverse corredor de 100 metros, corredor olímpico de los 100 metros, para correr los 100 metros en 9.8? Pues Wow. que te la 10 años, Sí, 15 claro. años, está todos los días, ¿no? Todos los días, y preparando su cuerpo, ejercitándolo para llegar a tener esa plenitud física, porque pues un corredor de 100 metros es la plenitud, ¿no? Claro. Bueno, hablo esto porque para que nuestros escuchas se den cuenta del tiempo que cada uno de nosotros tardó en tener conciencia de su cuerpo físico y luego poder aplicar sus potencialidades del cuerpo físico y la energía mental. Ujú. Pero entonces los toltecas descubrieron, y este es el gran descubrimiento, que el universo está compuesto de pequeñas partículas, pequeñísimas, pequeñísimas, que tienen la voluntad de unirse, que tienen conciencia y energía propia, y haz de cuenta que una cantidad extraordinaria se junta para hacer un protón, Ujú. y así otro neutrón, un núcleo, y luego ellos tienen una cuestión, pues que no se sabe por qué, pero es así, Ujú. de agruparse, Ujú. y forman, por ejemplo, átomos, y luego los átomos se agrupan y forman moléculas, las moléculas se agrupan y forman células, y así los tejidos, y se va creando el mundo, ¿no? Claro. Pero todo parte de que, según los toltecas, todo es energía que se va organizando. Y ellos se dieron cuenta que las organizaciones de estos grupos energéticos se hacían a través de toroides. Ujú. El toroide es un conglomerado energético que tiene, la Tierra, por ejemplo, es un ejemplo muy claro de lo que es un toroide. La Tierra tiene un cuerpo físico, que es lo que vemos del planeta, pero del polo norte al polo sur sale en un campo magnético que es su cuerpo energético. Ujú. Entonces, el ser humano de la misma forma tiene un cuerpo físico, pero también tiene un cuerpo energético que sale de su fontanela y se extiende por más o menos un poco más allá de lo que da sus brazos, Ujú. y se recoge y entra en el ano. Ujú. Entonces, se hace como una dona, como un huevo luminoso, dice Don Juan, Ujú. pero más que un huevo luminoso es un toroide energético. Entonces tenemos un cuerpo físico y un cuerpo energético que es como un toroide. Pero además los abuelos lograron entender que estas agrupaciones se hacían a través de fractales. Es decir, si tú ves, por ejemplo, cómo se van organizando las células en moléculas, perdón, las células en tejidos, tú puedes ver una fotografía del universo y pues a veces te da la impresión que son células, o te da la impresión que son este estos que están en el cerebro, ¿cómo se llaman? Los neuronas. Neuronas. Ajá. A veces nos parece que las galaxias y todas estas grandes concentraciones de energía pues, son como neuronas. Claro. Entonces lo que es abajo es arriba, lo que es pequeño es grande, etcétera. Entonces los viejos abuelos se dieron cuenta de esa cosa tan especial que tiene la energía, que además de juntarse se hacen toroides y se hacen fractales. Ujú. Entonces ellos se dieron cuenta que el cuerpo humano es un toroide que posee un cuerpo energético además, y que los toltecas, a partir de la Toltecayot y en los Toyanes, que ya son las zonas arqueológicas, ellos aprendieron a manejar la energía, no solamente de su cuerpo, sino la energía del planeta, de la Tierra. Claro. Y ese es el gran logro, la maestría de la conciencia del ser energético, del cuerpo energético, es el gran logro de los toltecas, y pues ahí se llevaban 30, 40 años de desarrollar primero una plenitud física, y luego una plenitud energética, y luego el manejo, así como manejamos el cuerpo físico, manejar el cuerpo energético.
a tal punto, Iván, que el examen final de los toltecas era saltar a un abismo, Ok. ya que, ya que un estudiante de la Toltecayo llegaba a ir al examen final, iban a un abismo y se arrojaban. Y en la caída tenían que convertir su cuerpo físico en su cuerpo energético totalmente. Entonces se volvían bolas de fuego que subían y bajaban y luego se reconstituían arriba. Por Oh. cierto, déjame decirte que no había examen B. Sí, no, pues Los, no, imagínese. los alumnos que Sí. no podían convertirse en energía, pues se quedaban allá abajo para siempre, ¿no? Y digamos Entonces, que esa prueba pues continúa hasta la fecha, ¿no, maestro? Pero bueno, ese ya es otro tema. Pero sí. no, 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 es que eso es cierto, porque mira, cualquier persona, entre comillas, racionalmente atrapada en la occidentalidad, dirá, no, pues estas personas ya están, eh, disvariando, ¿no? Sí. Pero no, yo le puedo demostrar que hoy día, por lo menos en México, pero seguramente en todo el continente, se sabe que en ciertas comunidades, especialmente anahuacas Ujú. originarias, hay gente que tiene la capacidad de convertirse en animales. Sí. A ellos les llaman nahuales, por lo menos aquí en México les llamamos que son nahuales. Ujú. Y generalmente hoy, vamos a decir, en los últimos 500 años se convierten en perros, en cuervos, en víboras, etcétera. Y pues dicen que cuando el río suena, Es que agua algo lleva. lleva. Sí. Entonces es cierto que sí que el ser humano sí puede convertir, porque un brujo, un diablero, como le dice don Juan Matus, les llama a estas personas que hoy tienen esa capacidad en convertirse en un animal, él les dice que no son toltecas, dice que son diableros porque han logrado de X o Y forma mantener un conocimiento, pero no saben de qué se trata, nada más saben cómo lograrlo, Claro, pero no saben la esencia de ese conocimiento. claro. Y entonces lo usan en babosadas mundanas de estar asustando o haciendo el bien, el mal a otras personas. Ujú. Pero esos son lo que dirían, don Juan, los diableros. Pero hoy en día se sabe pues que hay gente que lo hace y hay muchas historias verídicas de estos casos. Y también por otra parte, se sabe que en ciertas montañas, normalmente apartadas, ciertas épocas del año se ven bolas de fuego que suben y bajan en las montañas. Claro. Y esto la gente le llama las brujas, Sí, claro. hoy en día. Ujú. Entonces, aquí el punto sería que para todo lo que, en contra de lo que dice la historia oficial y la historia hispánica de que los españoles arrasaron con nuestros viejos abuelos, pues como dijo don Juan, arrasaron todo lo que vieron y tocaron, pero hay cosas del mundo del Nahual que nunca tocaron y nunca vieron, y esas cosas siguen presentes y vigentes. Claro. De modo que la Toltecayo, de su forma más elevada, sigue presente. Lo que pasa es que nosotros no la comprendemos y no la vemos, pero sí existe esta capacidad que puede llegar a tener el ser humano al, al, al tener pues, su cuerpo convertirse en fotones, y al convertirse en fotones se pueden unir al todo con la conciencia de ser Wow. quienes son, y es el gran logro civilizatorio. Entonces, yo sé que eso es muy difícil de comprender desde la perspectiva judío-occidental colonizada, pero esa es una realidad, y es lo que nos podría explicar de manera, entre comillas, racional las grandes construcciones como Teotihuacán, Monte Albán, Chichen Itzá, que uno dice, bueno, ¿para qué construyeron todos estos enormes edificios que nosotros no le vemos un uso material, occidentalizado, práctico, que no es una fortaleza, ni una ciudad, ni un palacio? Es que son manejos de la energía de otra manera, en campos energéticos, y estamos más cerca ahí de comprenderlo en el concepto de la física cuántica que de la física newtoniana. Y Claro. con eso podríamos entender por qué ellos no inventaron armas, por qué ellos tuvieron una vida
pues un nivel, una calidad de vida muy elevada, porque lograron el máximo del conocimiento humano, convertirte en energía. Y cuando tú tienes como meta eso, lo demás, Iván, es lo de menos. Claro, claro, maestro. No, pues sorprendentemente, maestro. Wow. Pues muchísimas gracias, maestro. Pues yo les agradezco a ustedes y bueno, ojalá puedan visitar nuestro nuevo canal en YouTube y nuestro nuevo portal en Facebook. Ahí les vamos a poner las direcciones y pues las personas que quieran entrar en contacto con nosotros, con mucho gusto a través de tigremarin@gmail.com. Ya muchos de tus seguidores me han escrito y les agradezco mucho, Qué les hemos bueno. contestado y los hemos puesto en la lista de, yo digo, las víctimas, en las que cada semana les enviamos información gratuitamente, puede ser un ensayo, un artículo, un libro, un video, para que pues estén en contacto con toda esta información. Pues yo soy el que les agradezco mucho a ti, Iván, la oportunidad y desde luego a las personas que amablemente están escuchando esta grabación. Claro, maestro. Y las que nos faltan, maestro. Eso que ni qué. Si Así usted, es, si usted, si gracias. usted gusta. Muchas gracias, maestro.